Una vez que estamos aquí, vamos a la parte superior derecha de la pantalla, hacemos clic en nuevo y vamos a disco duro. Omitimos la primera pantalla que es de bienvenida y le damos siguiente. Acá está lo que les había mencionado anteriormente, donde debemos elegir un formato de disco virtual, si va a ser de extensión VHD o de extensión VHDX. Y acá también nos especifica esto que les había mencionado, que va a admitir discos duros virtuales de hasta 2 teras de tamaño. Y VHDX va a admitir discos virtuales de hasta 64 teras y que este formato no es compatible con sistemas operativos anteriores a Windows 8. Conjunto VHX lo vamos a ver más adelante, es una característica nueva en Windows 10 y en Windows Server 2016. No se preocupen, lo voy a dejar para un video para que lo expliquemos bien y podamos hacer también un pequeño laboratorio. Vamos a hacer clic en siguiente. Acá era lo otro que les acabo de mencionar, debemos elegir el tipo de disco, si va a ser de tamaño fijo o de expansión dinámica. Y vamos a tener una tercera opción que es tipo de diferenciación, que también vamos a utilizarla para el siguiente video junto con conjunto de VHDX, ¿sí? ¿Por qué quiero dejarlo para más adelante? Porque esas son dos novedades y que no quiero que se confundan y tengan el concepto básico para crear una máquina virtual y crear un disco virtual de manera básica, ¿sí? Bueno, vayamos entonces donde estábamos. Vamos a seleccionar el tipo de disco que queramos. Vamos a hacer una de cada uno para que vean la gran diferencia que hay. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un disco de expansión dinámica. Le damos clic en siguiente. Vamos a ponerle el nombre. Vean la extensión, automáticamente ya se pone en VHDX. Vamos a agregarle un nombre. Yo por lo general suelo ponerle el nombre de la misma máquina virtual a quien se lo voy a asignar. En este caso va a ser la 102. Y lo separo de esto para saber que va a ser el disco número 1. Por defecto lo quiere guardar en esta ubicación. Recuerden que nuestra máquina virtual no tiene ningún disco rígido ahora, ¿sí? Así que yo voy a guardarlo en la ubicación donde está mi máquina virtual, ¿sí? Que en este caso ustedes deberían buscar su ubicación. La mía se encuentra en esta ruta, ¿sí? Puedo crear una subcarpeta si quieren. Para que les quede más ordenado. Y acá almacenar nuestro disco duro virtual. Le damos clic a siguiente. La siguiente ventana del wizard es que le asignemos un tamaño a nuestro disco duro virtual. Vamos a dejarlo por defecto porque quiero que vean algo. Cuando le hago clic a siguiente, nos va a dar las características de las opciones que fuimos eligiendo y le damos clic a finalizar. Vemos que automáticamente terminó y creé un disco virtual de 127 GB, pero de estado dinámico. Así que si vamos hacia la ruta donde se encuentra nuestro disco duro virtual, que era la máquina virtual 102 a Virtual Hard Disk, vemos que efectivamente el disco se creó. Pero miren el tamaño de este disco duro virtual. Esto es lo que les hablaba, la diferencia de nuestro disco duro virtual, que va a ir incrementando a medida que le vayamos poniendo contenido. Pero en su primera instancia va a pesar solamente megas. Ahora vamos a crear un disco virtual de estado fijo, realizando el mismo procedimiento. Vamos a nuevo, disco duro, siguiente, VHDX, tamaño fijo, siguiente. Vamos a utilizar el mismo nombre. Esta vez va a ser el 2. Vamos a elegir la ubicación de la carpeta como habíamos hecho anteriormente. Vamos a elegir el tamaño, voy a dejarlo en 10. O en 5 mejor. Porque quiero que vean algo y no quiero que se haga muy largo. Vamos a darle clic a siguiente y finalizar. Fíjense que esta vez no termina inmediatamente.
sino que carga una barra en la cual lo está creando. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que va a hacer es darle a ese disco virtual 5 GB de manera inicial. Y quise hacerlo de 5 GB porque si yo lo hacía de 127 o 10, iba a tardar mucho más y el video se iba a hacer más largo, ¿sí? Simplemente este era un ejemplo para que puedan verlo. Disculpen si todo lo que fue la explicación anteriormente se fue un poco tediosa, un poco difícil de entender, con poco ilustrativa. Quería primero mencionarla y luego que lo veamos para que se entienda un poco mejor. Tampoco sabía si primero explicarlo y luego explicarlo y mostrarlo al mismo tiempo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ver ahora esto que les acabo de mencionar, que es el tamaño que va a ocupar este disco. Esta era la ruta. Si vemos, este disco ocupa 5 GB, que fue el número inicial que yo le había asignado a este disco virtual. Ahora bien, perfecto. Tenemos nuestro primer disco virtual. Quiero mostrarles algo. En el video anterior, nosotros cuando creamos nuestra máquina virtual, teníamos la posibilidad de crear un disco. Vamos a hacer el wizard rápido, ¿sí? Vamos a nuevo, máquina virtual, siguiente, 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 siguiente. Y cuando llegamos a esta parte, en el video anterior, si te quedaste viéndolo, yo había puesto la opción exponer un disco virtual más adelante. Porque lo quería explicar bien como lo expliqué recién, ¿sí? O no sé si lo expliqué bien, pero espero les haya gustado. Pero tengo la posibilidad de crear un disco virtual en su primera instancia. Pero no puedo hacer más nada más que elegir el nombre y la ruta. Esto lo que quiere decir, y ahora lo vamos a ver siguiente. Siguiente. Quiero ver dónde lo guarda porque no me conozco la ubicación de memoria. Siguiente, siguiente, finalizar. No importa el resto de las opciones del wizard, ¿sí? El servicio de administrar máquinas virtuales encontró un error al configurar el disco virtual a la máquina virtual nueva. No se puede crear el disco virtual. El error de crear... esto es por la ubicación. No, pues tengo un problemita con la ubicación de mi archivo. Después les explico por qué. Es porque lo tengo redireccionado por una política. Ahí está. A propósito esto. Vamos a dejarlo en 127 GB. Esto lo vamos a ver más adelante cuando explique lo que son adjuntar ISOs a la máquina virtual, ¿sí? No se preocupen, por eso no quiero explicarlo ahora. Vamos a clicar siguiente, finalizar. Se crea nuestro disco duro virtual. Esto es lo que está bueno de hacer las cosas en vivo, ¿no? Porque cuando hay un error lo podemos solucionar, no se preocupen por eso, ¿sí? Bueno, se creó nuestra máquina virtual. Vamos a inmediatamente donde se almacenó nuestro disco duro virtual, ¿sí? Que había creado esta carpeta. Miren, pesa 4 megas. Lo que quiere decir con esto es que si yo creo una máquina virtual, o ustedes las crean en su casa en su momento, y lo hacen de manera rápida, completando todo el wizard, como ustedes quieran, y le dan siguiente y eligen el tamaño que ustedes desean también, le va a crear un disco de estado dinámico. Y tal vez ustedes en una empresa o en su trabajo les piden crear una máquina virtual, y la hacen de esta manera, y van a crearlo de manera dinámica al disco virtual, y tal vez la empresa, y es muy seguro, que precise un disco virtual de estado fijo. Entonces, por lo general, el procedimiento normal que se realiza es, en todo caso, si la máquina va a estar en producción, es exponer un disco virtual más adelante, le dan finalizar, luego crean el disco duro fijo y lo ubican en la misma ubicación donde hicimos anteriormente, donde se encuentra la máquina virtual. Ahora lo que vamos a hacer, y es el último paso, disculpen si el video se volvió muy largo, vamos a atachar ese disco virtual a nuestra máquina virtual, ¿sí? Que en este caso era la 102, que ya se encuentra encendida. Para hacerlo vamos a tener que apagarla, ¿sí? Porque no podemos conectar el disco virtual en caliente. Así que vamos a apagar la máquina, vamos a desconectar. Desconectar es un botonazo, y apagar sería un apagado normal de Windows. Como no tengo sistema operativo y le doy a apagar de Windows, jamás lo va a poder apagar.
¿sí? Ese es ese error. Si yo le voy a desconectar sería el desenchufar o el botonazo. Le voy a desconectar y vemos que efectivamente se apaga la máquina virtual. Hago clic derecho sobre la máquina virtual, voy a configurar. Bueno, aquí estoy de nuevo, les pido mil disculpas, el corte que acabo de realizar no fue nada intencional, ¿sí? Si es que tengo un inconveniente, lo vamos a ir resolviendo para que ustedes los puedan ver y en caso de que les suceda tengan cómo resolverlo, ¿sí? Lo que me acaba de ocurrir, como lo había mencionado en otros videos, es que a veces me llama mi familia por X motivo, entonces me veo obligado a hacer un corte del video, ¿sí? Bueno, volvamos de nuevo. Estamos en la configuración de nuestra máquina virtual. No vamos a entrar en detalles en las opciones de cada configuración de nuestra máquina virtual, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en poder atachar el disco virtual a nuestra máquina virtual, ¿sí? Recuerden que este video es para administrar y crear discos virtuales. Bueno, así que para eso vayamos a la controladora IDE 0 o controladora IDE 1. Desde este lugar vamos a poder agregar nuestros discos duros virtuales. Pueden hacerlo en cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho vemos que por defecto la controladora IDE 1 tiene una unidad de DVD asignada, ¿sí? A pesar de que no tenga ninguna ISO. Así que vamos a poder agregarlo. Yo voy a hacerlo aquí, no hay ningún inconveniente, háganlo donde a ustedes les parezca. Vamos a ir a unidad de disco duro, vemos que también podemos agregar otra unidad óptica. Vamos a agregar un disco duro y vemos que automáticamente nos va a salir la opción para buscar nuestro disco duro virtual o ir a nuevo y se nos va a abrir exactamente el mismo wizard que habíamos explicado anteriormente desde la parte superior derecha de la pantalla. ¿Y pero por qué quise primero explicarlo desde aquí y no desde la máquina virtual directamente? Porque puede que ustedes tengan que crear discos virtuales independientemente de la máquina virtual, ¿sí? Que sean discos virtuales a futuro o por X motivo. Si yo se los explico de esta manera, ustedes siempre van a tener que ir a una máquina virtual para crear un disco duro virtual. Y tal vez simplemente quieren crear almacenamiento sin necesidad de crear máquinas virtuales, ¿sí? Así que sencillamente fue por ese motivo nada más. Bueno, vamos a darle clic a cancelar y vamos a pasar a buscar el disco duro virtual que creamos. Vamos a examinar y vamos a seleccionar la ruta donde se encontraba nuestro disco virtual. En este caso era la 102 Virtual Hard Disk, y vamos a seleccionar la partición de estado dinámico, que es la más grande que habíamos creado, de 127 GB por defecto. Esta de 5 GB no la quiero seleccionar simplemente porque no va a alcanzar para instalar el sistema operativo, así que vamos a seleccionar el disco virtual dinámico de 127 GB que habíamos asignado por defecto. También se los recomiendo, para eso las máquinas virtuales de prueba utilicen discos virtuales dinámicos, ¿sí? Que le van a hacer más fácil, no van a ocupar nada. De hecho este en su momento inicial pesa 4 megas, ¿sí? Así que al menos lo que son ambientes de prueba o desarrollo, utilicemos disco virtual dinámico. Es una recomendación, si ustedes utilicen el que ustedes quieran. Bueno, vamos a darle a aplicar y ya automáticamente nuestro disco duro virtual ya está atachado a nuestra máquina. Si le doy clic a aceptar y vamos de nuevo a la configuración de nuestra máquina, vemos que ya automáticamente está aquí. No se preocupen por qué inicia primero, ¿sí? Si vamos a la parte de la BIOS, vemos que automáticamente inicia la unidad óptica. Como no se encuentra ninguna, luego va a iniciar con el disco rígido, ¿sí? Si estuviese un sistema operativo, iniciaría automáticamente el sistema operativo, ¿sí? Vamos a encenderla y vemos que bueno, ahora como no tiene sistema operativo no va a poder bootear, pero ya nuestra máquina virtual tiene un disco virtual asignado. Así que en el próximo video lo que vamos a ver es algunos detalles de las unidades ISOs para que podamos comenzar la primera instalación de nuestra máquina virtual, ¿sí? Así bueno, espero que les haya gustado mucho este video. La próxima clase vamos a seguir con una unidad ISO, después vamos a ver conmutadoras virtuales, así que de a poco vamos a poder tener nuestra pequeña máquina virtual más reforzada, así seguimos con el resto de los laboratorios. Bueno, les mando un saludo muy grande a todos, muchas gracias por acompañarme, gracias por verme, un saludo muy grande, hasta luego.